Nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. Estamos viviendo tiempos difíciles en muchos sentidos en nuestro mundo. En nuestros países de Latinoamérica vivimos tiempos difíciles no solamente por la crisis que ha traído la pandemia, el confinamiento, un parálisis de la actividad productiva como en muchas décadas, si no en más de un siglo, no se había visto en varias partes del mundo, pero ahora en una totalidad de mundo. En México, por ejemplo, tenemos también elecciones, y son unas elecciones dentro de unos días importantes, críticas, con bastante actividad, no solo actividad política, sino también, permítame la expresión, emocional, porque estamos viviendo tiempos en donde la economía de nuestro país, independientemente del tema de la pandemia, no ha sido dirigida de la mejor manera. Creo que hay ideales interesantes, algunos ideales bastante buenos, pero no todo está bien, tanto en la ideología y mucho menos en la puesta en práctica, porque a veces creemos o decimos que creemos en algo, pero ejecutamos y vivimos de una manera muy diferente. Y esto ha traído tiempos difíciles en muchos sentidos, no solamente el económico, sino también en el sentido de la moral, en el sentido de la justicia, en el sentido de la rectitud, la integridad personal, pero también la integridad como instituciones y muchas cosas más. Son tiempos difíciles que necesitan guianza, que necesitan de luz que pueda dirigir el camino correcto y también luz inspiradora para los cambios que vienen no por imposición, sino los cambios que se dan por convicción. Cambiar la imposición por la convicción es un ejercicio individual de convencimiento, de inteligencia y de sensatez, diría yo. ¿Por qué digo estas cosas en esta introducción de esta conferencia? Porque no solamente nosotros nos enfrentamos a tiempos que ameritan cambios, sino que siempre lo ha habido en diferentes momentos y lugares de nuestro mundo, y lo habrá hacia adelante. Y la Biblia nos da, más que un punto de vista, principios de cómo conducirnos en esos tiempos y la invitación para ser agentes de cambio. Por eso leímos hace un momento en la entrada este pasaje de Lucas 8:16. Nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de una vasija, sino sobre una repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hablando de tiempos difíciles que vivimos, esas cosas habrá también en el futuro. Mira lo que dice Mateo capítulo 24 con respecto a una pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús hacia lo que es en el futuro. Versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, oh mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Pasando más adelante al versículo 9, seguimos leyendo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sin querer ser exhaustivos, puedes más adelante en el día o en la semana leer esta porción que he escogido de Mateo capítulo 24, donde hay varias señales que le están pidiendo los discípulos a Jesús con respecto al futuro, a su futuro, lo que está también por delante. Y vaya que si en ese momento, hace 2000 años, en la Palestina, en Jerusalén, estaban viviendo tiempos de opresión, tiempos difíciles, opresión por el Imperio Romano, tiranía, injusticia social,
vaya, incluso entre su mismo pueblo, los recaudadores de impuestos, llamados publicanos, que eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, había corrupción y les hacían injusticia en la recolección de impuestos. Cosas de las cuales hoy vemos en nuestra vida, en nuestro mundo, y pareciera que en 2000 años ha habido poco cambio. Necesitamos soluciones a las necesidades de sociedades y gobiernos que hagan lo correcto, que no traigan tribulación a una comunidad. Personas, padres de familia, cónyuges, que no traigan lo atribulado a su matrimonio, la tribulación a su matrimonio, sino que seamos agentes de bendición. Necesidades. Y hay una solución a esas necesidades. Quiero que veas este pasaje que es muy importante en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No sé si nos damos cuenta de lo que está aquí escrito como parte del sermón de la montaña que Jesucristo dio hace aproximadamente 2000 años en Jerusalén. Lo que está diciendo es que la solución a los momentos de tribulación generalizados, no solamente en una persona, en una familia, en una comunidad, en un país, en un mundo entero, necesitan personas que glorifiquen a Dios. Aquí lo que dice al final es personas que miran la luz de aquellos que son como una lámpara, que en lugar de esconderse, se ponen por encima de la mesa y alumbran a todos, y a través de la luz que irradian estas personas, que aquí Jesucristo está hablando y diciendo, ustedes son la luz del mundo. Dice, las personas podrán ver y glorificar a Dios. ¿Qué es lo grandioso de glorificar a Dios? La palabra aquí que dice glorifiquen es una palabra en griego que es doxazo, y la palabra doxazo significa alabar, reconocer, pero también honrar a Dios con lo que se hace. ¿Tú te imaginas gobiernos que honren a Dios con lo que hacen? Las acciones de justicia que hacen, las acciones que dan confianza a los inversionistas que hacen, que estimulan el desarrollo de la sociedad moralmente, lo cual últimamente también vamos en decadencia, y que estimulan el desarrollo económico también y el crecimiento de la generación de riqueza para todos. Acciones que honran a Dios, porque son rectas, porque son perfectas, porque son los principios del reino de Dios, que Jesús está aquí enseñando eso en Mateo 5, los principios del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El orden de Dios para una vida bendecida. Esa es la solución. ¿Y cuál es el habilitador? Lámparas encendidas. Cuando tú y yo recibimos de parte de Dios las buenas noticias en Jesucristo, de que tenemos acceso nuevamente a Dios y en consecuencia al reino de Dios para nuestras vidas, o sea, el orden de Dios para ser bendecidos en cómo hacemos las cosas, en lo que hacemos y en hacia dónde nos dirigimos. Esa es una luz que si nos permitimos no esconderla, sino ponerla por encima como una lámpara, por encima de una mesa o sobre una repisa, va a alumbrar a otras personas. Y dice, cito como lo leímos hace un momento, dice, y alumbrando así nuestra luz delante de los hombres, es para que vean, vean nuestras buenas obras, vean el ejemplo y el modelo a seguir
de las mejores prácticas para bendición en una familia, en un matrimonio, en una empresa, en la gobernanza de una nación, para que vean nuestras buenas obras. No, esto no significa para que vean que damos limosnas. Por supuesto que es importante dar limosnas. No estamos hablando de hacer buenas obras como quedarse calladito y no contestar cuando alguien grita. No, no, no. Aquí Jesucristo está hablando acerca de la transformación de un reino, de llevar un orden caído a un orden de bendición. Por eso, de eso trata el Sermón de la Montaña. Y está diciendo que vean vuestras buenas obras, o sea, las buenas prácticas para restaurar lo que está caído, para sanar lo que está enfermo, las buenas prácticas para transformar las cosas a grandeza, para generar valor, para tener justicia, rectitud, para abrir oportunidades en todos los sentidos, sobre todo oportunidades en nuestras relaciones significativas unos con otros, familias, y llevar eso incluso a la economía y al gobierno. De eso está hablando. Y si ven sus buenas prácticas, sus mejores prácticas, entonces ellos podrán honrar a Dios con sus acciones. En el pasado también ha habido tiempos muy difíciles, como lo he dicho, que estaban viviendo en la nación de Israel, los discípulos de Jesucristo en el tiempo de Jesucristo y cuando Jesucristo asciende al cielo después de resucitar. Los discípulos que se quedan y están, como lo hacemos en este momento, proclamando y están hablando acerca de los principios del reino de Dios para una vida bendecida, se enfrentaron a momentos y a situaciones completamente difíciles, incluso de injusticia, de persecución por no tener la moral caída que la mayoría de las naciones tenían, por no tener los principios caídos y por ir en contra de la corriente de aquellas cosas que estaban completamente en inrectitud y en inmoralidad. ¿Sabes? Sin embargo, esta gente, ¿sabes cómo lo veían? ¿Sabes cómo los caracterizaban? En Hechos capítulo 17, por ejemplo, versículo 10, se les llamaba estos que trastornan el mundo. Los que trastornan el mundo. Los discípulos del reino de Dios, los discípulos de Jesús, que no solamente estoy hablando de los 12, estoy hablando incluso de los siguientes 5,000 que se convirtieron al mensaje de Pedro en un día de Pentecostés. Él se levanta, da una palabra y 5,000 hombres, dice Hechos también capítulo 4, entregaron sus vidas a Cristo para que Él sea su Salvador y el Señor, el que rija a partir de ahora sus vidas. Y todas estas cantidades de discípulos que no se cuentan por decenas, se cuentan por decenas de miles en el primer año, en los primeros meses, primeras semanas de que Jesucristo ya había ascendido. Se les conoce, y si nunca lo habías visto, ve a Hechos, capítulo 17, versículo 10, como los que trastornaban al mundo. Y uno de ellos, una de estas cientos de personas, es un hombre admirable llamado Esteban. Y no vamos a hablar mucho de la vida de Esteban ahora, pero sí lo vamos a mencionar y vamos a continuar inspirándonos en su ejemplo en las siguientes conferencias de este mes. Quiero que veas un ejemplo de lo que hacía Esteban en Hechos capítulo 6, versículo 8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Prodigios significa acciones portentosas. Esteban era una de las personas que trastornaba el mundo. Y yo veo a Esteban y a toda esta generación de discípulos de Jesús, de ciudadanos del reino de Dios, como tú y yo tenemos la oportunidad hoy en día de ser. Personas que eran como lámparas a través de las cuales esa luz de Dios que Jesucristo vino a hacer posible, porque Él decía que Él era la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Y esa luz, a través de estas lámparas, pueden resplandecer de manera que, como Esteban, hagan grandes acciones portentosas. Si me preguntas, ¿qué clase de acciones portentosas hacía
Esteban, de mucho tipo. Acciones portentosas como acciones que se derivan de una sabiduría por encima del promedio y por encima incluso de la excelencia humana. Inteligencia. ¿Te gustaría tener inteligencia para hacer negocios, para dirigir una casa? Que los gobernantes tengan inteligencia, pero de la inteligencia que viene de Dios para dirigir una nación. Señales y acciones portentosas como orar por un enfermo y que sane. Poner las manos incluso sobre paralíticos y levantarse, ciegos, cojos, muertos resucitar. Personas que cambian la lamentable historia que han tenido en su relación matrimonial para convertirlo en una relación de bendición, de fruto y de vida. ¿Sabes? Esteban, y lo puedes ver aquí en el capítulo 6, es más, yo te invito a que abras tu Biblia porque no vamos a proyectar estos pasajes de Hechos capítulo 6. Si tú vas a Hechos capítulo 6, abre tu Biblia, te vas a dar cuenta que Esteban estaba lleno de capacidades. Y te lo voy a resumir de esta manera. Esteban, solo en el capítulo 6, se menciona que tenía 5 llenuras. 5. La palabra llenuras, o sea, es la plenitud de estas 5 cosas en su vida. Pero la plenitud, y siguiendo un poco el orden de cómo están escritas, Hechos capítulo 6, versículo 3, dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Se repite eso en el versículo 5. Hechos 6, 5. Lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dios en uno. Lleno de Dios. Eso explica por qué hacía acciones portentosas y señales. Dice también en el mismo versículo 3 que él estaba lleno de sabiduría. Tanta sabiduría que en el versículo 10 de Hechos 6, que estoy aquí, dice que debatía con los maestros y los doctores de la palabra de Dios de diferentes ciudades que se habían reunido ahí para entender lo que él estaba haciendo y también para tratar de encontrarle culpable de sedición religiosa, de estar enseñando y llevando a la nación judía a una dirección contraria a lo que la religión tenía establecido. Y dice en el versículo 10 que no podían resistir su sabiduría, o sea que no podían ganar los debates, todos contra este joven Esteban. Y no solamente eso, la palabra resistir significa que no podían incluso hacerle frente al convencimiento que estaba empezando a lograr él sobre todos los doctores de la palabra de Dios. Así que, ¿qué hicieron? Recurrieron al sistema caído de este mundo, al orden caído. Dice que entonces estos grandes magistrados, estos grandes doctores de la ley, no podían con la sabiduría de Esteban. Entonces sobornaron a algunas personas para que mintieran diciendo que Esteban estaba blasfemando en contra de la palabra de Dios, sobornando, nada diferente a lo que se hace hoy en día. Dice que Esteban tenía fe, y no cualquiera. Hechos 6:5 estaba, dice, lleno de fe. Los que estamos participando de las reuniones de hogar en estas semanas y vemos el tema de una fe audaz, creo que entendemos mejor que los que no están participando de lo que pudiera ser el ser lleno de fe. Lleno de fe. Jesús dijo que si tuviésemos fe como una pequeña semilla de mostaza, podríamos decirle a un monte, muévete, y se movería. Como una pequeña semilla de mostaza. Ahora imagínate, lleno de fe. Esteban estaba lleno de fe. También dice que estaba lleno de gracia. Hechos 6:8. Lleno de gracia. Y también en este versículo 8 dice, y lleno de poder. 5 llenuras, yo me conformo con una, con la llenura del Espíritu Santo en este caso. Pero imagínate 5 llenuras. Esteban era una solución para su tiempo. Era una solución para la comunidad. Era una solución para la nación. Porque era una lámpara poderosamente encendida. No significa una lámpara encendida alguien que tiene fama. Eso no cambia. Eso no produce transformaciones para bendición permanente. No significa una lámpara encendida alguien que tiene conocimientos y nada más. Todo lo que aquí estoy resumiendo
y lo estás viendo en Hechos 6:8, es que Esteban estaba lleno, con 5 llenuras, y hacía grandes prodigios, acciones portentosas y señales. Él es un prototipo de una lámpara poderosamente encendida, lo cual es la solución que Jesús dijo que había para cuando tú y yo queremos ver gobiernos, economías, comunidades, mi familia, mi matrimonio y mi vida personal completamente glorificando a Dios. Lo cual no es solamente reconocerle, que es muy importante con alabanza, sino glorificando a Dios es vidas cuyas acciones honran a Dios. Honran la rectitud, la perfección y el amor de Dios. En un par de semanas vienen elecciones para el país de México. Y necesitamos participar y necesitamos orar por nuestra nación y orar por los votantes y orar por los comicios y los procesos, orar por muchas cosas. Vamos a tener en la última semana previa a las elecciones una invitación para todos nosotros a ser parte de una jornada de 7 días de ayuno y oración. Pero si algo necesitamos no solamente para las elecciones, sino con urgencia, en un sentido permanente en donde Dios nos ha puesto, necesitamos lámparas poderosamente encendidas como Esteban. Esto que estoy hablando, de hecho, pudiera ser la parte más importante de la conferencia de hoy. Así de sencillo, pero así de importante. Y así también de fuerte la invitación a que tú y yo nos levantemos como lámparas poderosamente encendidas. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo es que se logra ser una lámpara poderosamente encendida? Y sabes, no encontraba yo una respuesta en esta semana que estaba preparando la conferencia. Bueno, sí encontraba respuestas, pero no se iban a ceñir a 50 minutos el compartirlo, tal vez a 50 días. ¿Cómo se logra? Y yo le pedí al Señor, ayúdame por supuesto, esto no es un tema de humana inteligencia. ¿Qué dice tu palabra? Así que sin pretender ser exhaustivo, pero quiero compartirte que hay 3 As que logran hacer que una persona se convierta en una lámpara poderosamente encendida. Y detrás de esta palabra poderosamente encendida, estamos conscientes que implica, como en el caso de Esteban, que está lleno con estas 5 llenuras de lo que hace un momento comentamos. ¿Cómo? Con 3 As pudiéramos resumir toda una riqueza de lo que significa encender poderosamente mi vida como una lámpara para yo mismo tener vida y vida en abundancia, no sobrevivir, y para poder inspirar con mis acciones portentosas, no mediocres, portentosas acciones, inspirar a otras personas a que glorifiquen a Dios, o sea, a que honren a Dios también con lo que hacen, con lo que deciden, con cómo conducen a un país, a una empresa, a una comunidad, a una familia. Estas 3 As son las siguientes. El poder constante de la acción de gracias. 2, el poder constante del arrepentimiento. Y 3, el poder constante del avivamiento. Acción de gracias, arrepentimiento y avivamiento. Quiero invitarte a que las anotes y nunca las olvides en tu vida. Son 3 áreas que resumen lo que Dios ha previsto y nos está proveyendo en su palabra para llevar nosotros a la acción y a la práctica y poder ser una lámpara poderosamente encendida que no nada más vive para sí, sino que a través de su vida puede cambiar naciones, puede cambiar empresas. Yo te invito a que
en este momento tu máxima aspiración pueda cambiar tu propia vida, la de tu matrimonio y la de tu familia con tus hijos. Aspira a eso. Es urgente, es necesario, es el núcleo de la sociedad. Y si cada uno de nosotros se encarga de su núcleo, podemos aspirar a una vida mucho mejor. Estas tres cosas, permíteme resumirlas de esta manera. ¿Por qué son importantes? El poder constante, mira las palabras que están aquí escogidas, el poder constante de la acción de gracias es lo que abre la puerta a la manifestación de la mayor fuente de poder, que es Dios. Es lo que abre la puerta a la manifestación de la fuente de poder. Por eso es importante esta primera A. La segunda, el poder constante del arrepentimiento, es el camino para ser y para permanecer en lo que soy llamado a ser. Te lo digo otra vez, por si quieres anotarlo. El arrepentimiento es el camino para ser y permanecer en lo que soy llamado a ser. Y esa tercera, avivamiento. Una lámpara poderosamente encendida necesita un poder constante de avivamiento. Y permíteme resumirlo de esta manera. Es la condición que me hace ver, experimentar y hacer las grandes diferencias. La condición que me hace ver y hacer las grandes diferencias en mi vida, en mi matrimonio, en mi autoestima, en mis hijos, en mi paternidad, mi maternidad, en mi dirección de empresas, en mi gobierno de comunidades. Avivamiento. Y el avivamiento básicamente es algo que se relaciona con vida. Por eso dice avivamiento, básicamente. Pero es más que sobrevivir. Es vivir intensamente y poderosamente. Ahora, son tres áreas tan grandes que yo quisiera hoy aquí solamente tocar la primera de estas tres. Así que llévate esto que has escrito, por qué son importantes estas tres áreas o en qué consisten en resumen. Un resumen para mí muy difícil de formular y espero no quedarme tan corto y tan cojo de la grandeza que hay detrás de estos conceptos. Acción de gracias, nunca lo olvidemos. Las tres As. Por eso son tres As, para que nunca lo olvides. Acción de gracias constante, arrepentimiento constante y avivamiento constante. Esto va a cambiar nuestras vidas, va a cambiar nuestras familias, amigos. Decídete hoy ser una persona que se levanta con estas tres cualidades como prácticas permanentes en su vida. Vamos a ver por qué. ¿Cuál es ese poder constante de la acción de gracias? Hemos hablado mucho de la gratitud y la acción de gracias. Incluso entre semana hemos visto en la reunión de hogar cómo la acción de gracias, la gratitud es importante también para desarrollar una fe audaz. Pero ¿qué significa un poder constante? Un poder que surge de la acción de gracias para que una lámpara esté poderosamente encendida. Una lámpara es una vida, una persona que está encendida, o sea, que no está en tinieblas, no está perdida, no está apagada emocionalmente hablando, no está apagada espiritualmente hablando. Tiene vida y vida en abundancia, pero no se queda ahí, sino que también su luz es utilizada para que otras personas, al ver sus buenas prácticas, sus mejores prácticas puestas en acción, glorifiquen a Dios, o sea, tomen acciones que honren a Dios, que sus acciones y sus decisiones honren a Dios. Acción de gracias, gratitud, es un ejercicio de valoración, porque nadie puede dar gracias por algo que no valora, o al menos nadie puede dar gracias sinceramente y de corazón, si no se valora lo que se hace por esa persona, ya sea lo que se le entregó o el hecho que hay. Lo importante que tú y yo entendamos acerca de la valoración
es que valoración es un tema de poner nuestra atención en el lugar correcto. Nosotros, la importancia de valorar es que nos lleva a que nuestra atención, nuestra mirada se ponga en aquellas cosas que apreciamos, que valoramos. Y eso es tan importante como lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 33. Vamos a leerlo. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Este primer punto, anótalo, que tiene que ver con qué significa la acción de gracias, tiene que ver con hacia dónde estás mirando. ¿Qué es lo que estás valorando? Una persona da gracias cuando valora a alguien que hizo algo por él. Cuando nosotros decidimos tener una vida de acción de gracias a Dios, significa que estamos empezando a poner nuestra atención en Él, en el lugar correcto. Y si ponemos nuestra atención en Él, o sea, empezamos un camino de valoración acerca de su persona, dice que nuestro ojo, nuestra atención es como una lámpara también. Y que de acuerdo hacia donde está mirando esa lámpara o ese ojo, se va a llenar de tinieblas o de luz todo lo que nosotros somos. Por eso es importante. Este primer elemento de la acción de gracias es valoración. Valoración, en este caso, a Dios. Pero también tenemos que aprender a valorar a los canales de Dios, como son padres, como son tíos, abuelos, como son cónyuges, hijos, canales de bendición de Dios. Y poder nosotros comenzar a experimentar el poder de la acción de gracias a través de la valoración que viene por poner nuestra mirada y nuestra atención en ello. Un segundo punto es que la acción de gracias es un ejercicio no solo de valoración, sino es un ejercicio de humildad. Porque dar gracias significa reconocer que teníamos una necesidad y reconocer al dador, del satisfactor de esa necesidad. Y es necesaria la humildad para que haya en nosotros el espacio para que entonces Dios se manifieste, habite y se manifieste, llega a la diferencia. La humildad es el segundo elemento importante de lo que conlleva el ejercicio de la acción de gracias. Cuando una persona, cada vez que tiene un alimento enfrente, ora, aunque sea unos segundos, para darle gracias a Dios por la capacidad que le ha dado de comerlo y la capacidad de proveerlo, está sembrando y fortaleciendo el aspecto de humildad en su vida, reconociendo que es Dios quien le ha dado la capacidad para poder proveer ese alimento. Y es Dios quien le ha dado la capacidad de salud para poder tomarlo y disfrutarlo. Y esa humildad, cuando con acción de gracias estamos día, mañana y noche ejerciéndola, nos hace valorar a Dios cada vez más y nos hace tener la humildad que le da el espacio a Dios en nuestras vidas para manifestarse. Sin espacio en nuestras vidas, Dios no va a obrar, porque Él obra desde nuestro interior. Una lámpara no alusa con luz que está afuera y se queda afuera, sino con la luz que recibe y que desde ella misma como lámpara retransmite hacia los demás. Tercer aspecto de lo que es la acción de gracias es el aspecto de servicio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos agradecidos, realmente agradecidos, yo diría cuando llegamos a ser muy, muy agradecidos, el instinto natural de nuestra alma nos lleva a hacer una obra u obras en agradecimiento. No es solamente las palabras, no nos conformamos con las palabras, queremos hacer algo por la persona, ¿o no? A veces uno quisiera pagarle, a veces alguien quisiera regresarle un regalo parecido o algo que también necesita la persona. Depende del lenguaje de amor de cada quien, pero
todo esto nos lleva a una palabra: servicio. Servicio, porque la acción de gracias es más que gratitud en el sentido de las palabras. La acción de gracias es acción de ser agradecido. Y la acción de ser agradecido se manifiesta a través del servicio. Mira esta fotografía que estamos aquí viendo en la pantalla a la izquierda. Hay unas lámparas que están ahí es un restaurante seguramente, sobre una mesa. Y aquí yo la pregunta que haría es, ¿sabes qué hace a las luces de esta fotografía estar encendidas? Y no es una pregunta capciosa, no estoy hablando la electricidad, los cables, el interruptor, Sí, hay muchas cosas que hacen que físicamente puedan estar encendidas, pero yo aquí la pregunta que hago tiene que ver en cuanto a motivaciones, intenciones de aquella persona que las encendió, el propósito. ¿Sabes qué es lo que hace que esas luces estén encendidas? El que sirvan a las personas que están en el restaurante para poder tener luz. O sea, te voy a decir cuál es el secreto para tener todo como esas lámparas. Todos los recursos, el alambrado, la energía eléctrica, el poder, todos los recursos, alguien que ponga el interruptor y encienda y tú como lámpara puedas encender. Te voy a decir el secreto para tener todos los recursos de Dios a tu disposición, que le seas útil. No significa que el amor de Dios está condicionado y que Él solamente va a proveerte y a darte algo con tal de Él tener algo a cambio. Por favor, lo he dicho creo que ya cientos de veces y no me cansaré. Erradiquemos ya de nuestra mente esa mentalidad de mérito, esa mentalidad de conveniencia y de transaccionalidad con Dios y lo rebajemos y lo ofendamos como si fuera igual que uno de nosotros, que nos da algo pero solamente porque quiere algo a cambio. Ya erradiquemos esa mentalidad, porque si algo caracteriza a Dios, como dice Primera de Juan, es que Él es amor. Ni siquiera tiene amor, Él es amor. Y como un padre de amor incondicional, se compadece de nosotros y lo da todo en su bondad. Pero muchas veces, muchas cosas, nosotros no vemos en nuestra vida y decimos, como en este caso, la situación en el mundo, en nuestra comunidad, tal vez en tu familia, necesitan cambiar. Y tú y yo no podemos ser tan comodinos de decir, bueno, pues que cambie todo y yo no hago nada. Gandhi dijo con unas palabras muy, muy, muy bonitas, sé el cambio, sé tú el cambio que quieres ver en el exterior, en otros. Pues quiero decirte que Jesucristo lo dijo 2000 años antes que Gandhi, cuando dice, ustedes son la luz del mundo. Y ninguna luz se puede poner por debajo, sino tiene que alumbrar. Tienes que recibir esa luz que va a cambiar tu vida y va a cambiar tu entorno también. Porque va a hacer esa luz que otras personas comiencen a honrar a Dios con sus acciones. Y si esas personas son las que están al frente de la economía, que como los grandes empresarios, los generadores de trabajo o simplemente pequeños empresarios generando 10 empleos, 20 empleos, 100 empleos, 200 empleos. Si simplemente todos nosotros, nuestras acciones comienzan realmente a honrar a un Dios que es justo, que es recto y misericordioso, todo esto va a ser perfecto. Pero aquí lo que estoy hablando, cuando hablamos de servicio, y este ejemplo, es que todos los recursos para mi vida van a estar disponibles para que como una lámpara yo esté encendida si yo soy de utilidad. Y el ser útil también a veces lo hablamos diciendo que sirvo. Cuando algo no funciona, está estropeado, decimos no sirve, ¿verdad? ¿Lo has oído? No sirve. O sea, no es útil, a nadie le es útil. ¿Y qué hacemos con algo que no es útil? Tratamos de repararlo y si no se puede reparar, lo tiramos y lo reemplazamos, ¿verdad? ¿Sabes? Si nosotros somos útiles, ¿qué significa? Si servimos, tendremos todos los recursos a nuestra disposición. Por tiempo, no voy a demostrar lo que ampliamente en la palabra se ve acerca de este principio,
de cómo todos los recursos están a disposición de aquel que es útil. Pero lo que sí quisiera que nos lleváramos es que la verdadera gratitud como acción de gracias, se manifiesta en el servicio, se materializa en el servicio. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Ves cómo dice? Si nosotros estamos recibiendo un reino, un orden de Dios, un reino inconmovible, que no se fractura, que no cesa, que está por encima de cualquier circunstancia, que es poderoso para cambiar y transformar vidas como lo ha hecho Dios conmigo, con mi familia, con muchos de ustedes que estamos aquí compartiendo la palabra. Dice, si hemos recibido un reino así, inconmovible, tengamos, ¿qué? Gratitud, pero gratitud llevada a la acción, o sea, acciones de gracias. Y dice, y mediante esa gratitud o acción de gracias, ¿qué? Sirvamos a Dios. O sea, seámosle útiles a Dios, siendo lámparas encendidas por una constante acción de gracias puesta en acción, perdón la redundancia, en servicio, para alumbrar y ser agentes de cambio. Nosotros alumbramos y servimos con nuestras oraciones, porque a través de la oración colaboramos con Dios. Nosotros alumbramos y servimos siendo valientes, yendo en contra de la corriente de este mundo, haciendo lo correcto aun cuando nadie más lo haga. Siendo ejemplo de las mejores prácticas de vida, morales, intelectuales, científicas, de gobierno, de empresa, las mejores prácticas para que otros vean y glorifiquen a Dios. Siendo nosotros personas que usan sus recursos no para enriquecerse solamente personalmente, sino también para generar e invertir en otras personas. Porque el llamado para una persona que es lámpara, poderosamente encendida, va más allá de tener misericordia y dar limosnas a alguien, lo cual es bueno y es necesario. Pero más que dádivas, lo que la gente a nuestro alrededor necesitamos es que alguien invierta en nosotros, no que nos dé un pescado, que invierta enseñándonos a pescar, y mientras aprendemos a pescar, sí, nos eche la mano con 2 o 3 o 4 comidas, pero es invertir en otros. Tú y yo, como los gobiernos, deberíamos aprender a invertir en otros, y para eso Dios nos da recursos económicos, de vida, de tiempo, de inteligencia, de sabiduría, para hacer lámparas encendidas. Ese es lo que dice Hebreos 12, 28 y 29, que nosotros mediante nuestra gratitud a Dios, como algo que va más allá de una educación, decirle gracias Señor, que mediante esa gratitud puesta en acciones, mediante ella sirvamos a Dios. Esa es la característica que tenía de hecho Esteban. No lo vamos a leer, pero te dije en Hechos capítulo 6, tú lo puedes ver, del versículo 2 al 5, Esteban, lo primero que aparece en escena, este hombre del que seguiremos viendo algunas pinceladas de su vida, lo primero por lo que se conoce a Esteban es porque era un hombre que fue llamado a servir a las mesas. Bueno, míralo, dice Hechos 6:2, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Eligieron a Esteban. Así que hasta aquí hemos visto 3 de los 4 aspectos que yo he querido compartir de en qué consiste la acción de gracias. Es un ejercicio de valoración, es un ejercicio de humildad y es un ejercicio de servicio. Servicio a Dios y servicio a otras personas. Pero por último, el poder constante de la acción de gracias es un ejercicio de poder. Un ejercicio de poder. Y aquí de una manera sencilla, yo quisiera decir,
¿Cómo es que la luz de la acción de gracias toma poder? ¿Cómo es que una acción de gracias empieza a tomar más poder y empezar a hacer esa luz o a ser ese generador de poder para que una lámpara, una vida esté encendida poderosamente y como Esteban se enfile a ser una persona que trastorna positivamente al mundo, que hace señales y prodigios, como dice la palabra, prodigios de sabiduría, prodigios de milagros, prodigios de muchos tipos? Bueno, básicamente consiste en esto. Nosotros muchas veces somos agradecidos porque recibimos una dádiva y al recibirla nosotros damos gracias. Esto yo le llamo el plano de la sensatez de la acción de gracias. O sea, no ser agradecidos cuando Dios, en este caso, por ejemplo, nos da algo, una dádiva, es ser necio, es ser negligente. Esto es sensatez. Pero ¿cómo crecemos en ello? Cuando nosotros agradecemos al dador por lo que nos ha dado, somos sensatos, pero no necesariamente eso trae poder a nuestras vidas. No es el poder constante de la acción de gracias. Lo que trae poder son dos cosas. La primera es que cambiemos nuestra atención de la dádiva que estamos recibiendo y pongamos nuestra atención en el dador que nos está dando esa dádiva. Lo puedes ver en este segundo esquema. Cuando hay acción de gracias al dador, a Dios por quien es Él, y no por lo que hemos recibido solamente, es una primera acción para crecer en poder nuestra acción de gracias. La acción de gracias toma poder cuando nosotros servimos, nos humillamos y valoramos poniendo nuestra atención en el dador y no poner nuestra atención solamente en la dádiva. Quisiera que veas esta frase. Me voy llenando de fe cuando el dador, no sus dádivas, es lo que toma el lugar de mi necesidad. Eso es para llevarlo en la práctica. Y segundo, cuando nosotros no solamente vamos poniendo nuestra atención, sí, damos gracias al dador por lo que nos dio, pero ahora, dijimos, ponemos nuestra atención en el dador y le damos gracias, pero no por lo que nos dio, aunque ya no lo dio, sino por quién es Él. Cuando a eso agregamos una segunda cosa, que es acción de gracias en todo tiempo. ¿Y cuál es todo tiempo? Incluso el tiempo donde todavía no recibo y no tengo un motivo tangible para ser agradecido. En ese momento nosotros vamos creciendo el poder de nuestra acción de gracias. Por eso Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 18, nos dice esto, de la importancia de ser agradecidos en todo tiempo, el bueno, el malo, cuando recibimos y cuando no recibimos, porque nuestra atención está puesta en el dador, no en la dádiva. ¿Y eso qué crees? Nos va llenando de fe. Este es el cuadrante que yo llamo llenura de fe. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros hacemos estas 4 cosas en la acción de gracias, vamos nosotros realmente encaminándonos a ser una lámpara poderosamente encendida. Para concluir, quisiera recordar estas 3 A's que vamos a seguir viendo en la siguiente conferencia. Una lámpara poderosamente encendida existe así por un poder constante de la acción de gracias en su vida, por el poder constante del arrepentimiento y por el poder constante del avivamiento. Y hoy vimos que el poder de la acción de gracias es el poder que abre la puerta a las manifestaciones de la fuente del poder a través de 4 ejercicios. Un ejercicio de valoración, un ejercicio de humildad, un ejercicio de servicio y un ejercicio de poder cuando cambiamos nuestra atención de lo que recibimos hacia Dios que lo da y le agradecemos en todo tiempo, en el bueno, en el malo, cuando hemos recibido y cuando todavía no hemos recibido. Llévate esta vivencia de Jesús en Juan capítulo 6, versículo 1 al 14. Precisamente,
en uno de sus sermones, de sus conferencias, él estaba hablando a una multitud de 5,000 hombres, más las mujeres que debieron haber sido mucho más que eso, y niños. Se hizo tarde, no tenían que comer, y Jesús pidió a los discípulos que se acercaran y que les dieran de comer a la multitud. 5,000 personas, más hombres, más los demás. Llega un discípulo y le dice, aquí encontramos a un muchacho, y voy a citar textualmente, que tiene 5 panes y 2 pececillos. Ni siquiera llega a peces, pececillos, no sé si serían sardinas o qué sería. 2 pececillos. Dice, pero esto es insuficiente para alimentar la multitud. Aquí está la puerta que abre, más bien la llave que abre la puerta de la manifestación de la fuente de poder, la mayor fuente de poder que es Dios. ¿Qué hace Jesús? Toma los 5 panes y los 2 pececillos. ¿Y qué hace? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Tal vez empezaría alguien a quejarse. Señor, ¿cómo es posible? Estoy haciendo tu voluntad y ni siquiera me has dado la suficiente riqueza económica para poder proveer para esta gente. ¿Dónde estás? No sé. ¿Qué harías? ¿Quejarte? Bueno, es una opción. Segunda opción, ¿qué harías? Pedirle a Dios. Jesús fue por la tercera opción, directo al grano. Tal vez ya la gente tenía mucha hambre. Toma los panes y los pececillos y dio gracias a Dios por el alimento para toda la multitud. Dio gracias antes de haber recibido, porque él no estaba viendo la dádiva. Ya había recibido una dádiva que humanamente era insuficiente. No estaba viendo la dádiva, estaba viendo al dador y dio gracias aún antes de recibir lo que necesitaba. Cuando terminó de dar gracias al Señor, si nunca has visto la historia, vete más adelante en el día a Juan capítulo 6. Dice que dijo, repartan. Los discípulos comenzaron a repartir y siguieron repartiendo. Toda la multitud comió, y cuando comió, pasaron otra vez las cestas para recoger las sobras y que nada se desperdiciara. Mira las buenas prácticas, mejores prácticas de Jesús. Y dice que juntaron de sobras 12 cestas. Todo en base a una dádiva inicial insuficiente y con el poder de la acción de gracias que todavía no había recibido, por lo cual se dio gracias. Jesús ahí era una lámpara poderosamente encendida y empezó a trastornar positivamente la vida de todos aquellos que escuchaban su palabra y veían sus acciones. Eso es a lo que tú y yo estamos llamados. Nosotros somos la luz del mundo. Es tiempo que nos decidamos a fungir como tales. No nos quejemos ya más de lo que estamos viviendo en nuestro país. Demos gracias. Arrepintámonos constantemente y entremos en el avivamiento que Dios nos quiere llevar. Seremos lámparas poderosamente encendidas.